Bueno, hoy vamos a hablar entonces sobre la Bauhaus, esta institución tan relevante del diseño durante el siglo XX, que ha sido constituido como un gran movimiento, un hito de la modernidad, cuyos tres directores consecutivos, que vamos a ver hoy especialmente un poco cada gestión para entender como de qué fue esas épocas. Fueron arquitectos y líderes eminentes del movimiento moderno y como tales fueron sosteniendo este sueño utópico de renovar al hombre y a la sociedad a través del diseño y a través de los objetos que formaban parte del ámbito urbano, ¿sí? En esta nueva lógica de modernidad. Dentro de la Bauhaus también vamos a ver cómo nacen las bases y los fundamentos académicos de lo que va a ser y lo que es el diseño industrial, el diseño gráfico, tal y como los conocemos hoy, y también un hito fundamental en el campo de la arquitectura moderna, ¿sí? Me parece importante hacer una pequeña recopilación contextual para entender cómo era ese contexto de surgimiento en el cual va a emerger la Bauhaus como institución. Tengamos en cuenta que antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania era la primera potencia industrializada de Europa. Había impulsado grandes reformas educativas para mantenerse en línea con las aspiraciones progresistas, y en ese universo el arquitecto berlinés Walter Gropius se había dado ya a conocer por esta obra que vemos acá, que es la fábrica Fagus. Ahí la puedo ver bien, que había realizado junto con el arquitecto Adolf Meyer. Este es sin duda considerado como el primer edificio muro cortina, ¿sí? Como emblema de la modernidad industrial, y tras el final de la Primera Guerra Mundial, el gobierno provisional de lo que era el Estado bastante efímero alemán de posguerra, inicia un esfuerzo para restablecer dos escuelas fundamentales relativas con el mundo del arte. Una era la Academia de Bellas Artes y la otra era la Escuela de Artes Aplicadas de Weimar, y esta intención de posguerra buscaba justamente unificar en una sola institución ambos espacios. Hago en un entre paréntesis, algo más o menos parecido, pero sin el impacto a posteriori, sucedió en Argentina cuando surge la Universidad Nacional de las Artes como un espacio académico universitario que nucleaba distintos organismos, escuelas y academias que tenían que ver con estas bellas artes o artes aplicadas, disgregadas bajo distintos espacios que asumen como una potencia mucho más fuerte, consolidándose en un solo espacio. El arquitecto belga Henry van de Velde, ¿sí? Anteriormente había dirigido una de estas escuelas, la Escuela de Artes Aplicadas de Weimar, es el arquitecto que invita y de alguna manera propone a Walter Gropius como director de esta nueva escuela. Una de las primeras medidas que va a tomar Gropius, el primer director de la Bauhaus, va a ser renombrar, rebautizar la escuela, ¿sí? Con un nuevo nombre que va a ser justamente este de Bauhaus, que viene de la idea de la casa de construcción estatal de Weimar, ¿sí? De la ciudad de Weimar. En alemán Haus es casa, Bau viene de construcción, de allí que surge el nombre de esta institución, y un poco entre analogías místicas que tenían que ver con la producción creativa y el despertar espiritual, lo que hace Gropius es escribir un manifiesto para presentar este nuevo modelo de educación que conciliara la división entre las bellas artes y las artes aplicadas que les comentaba recién. El mismo arquitecto Van de Velde decía que el valor de un hombre estaba en el número de personas a las que su trabajo beneficia, decía, y apelaba también al retorno a la unidad en términos artísticos, que buscara conciliar esa división entre las artes menores y ese arte con mayúscula, esas bellas artes que ya comenzaba a resultar como intolerable. En el año 1900, el arquitecto Henry van de Velde, este medio predecesor de la Bauhaus, pero que me parece importante esta figura para tenerla en cuenta en la cocina previa al lanzamiento propiamente dicho de la institución,
Él se muda a Berlín, de Bélgica, donde vivían en Berlín la mayoría de sus clientes, y diseña peluquerías, salones de fumadores, tiendas, casas, hasta que la hermana de Nietzsche, el filósofo, lo convence de que se fuera a la ciudad de Weimar. Acá podemos ver algunas de sus creaciones de mobiliario y de espejos y salseras y papel pintado creados por Van de Velde. Durante 15 años, antes de que la guerra lo expulsara del país, él va a ser quien dirige la famosa escuela de la ciudad, esta escuela de artes aplicadas, que luego va a devenir en la Bauhaus, construyendo una de sus sedes, la que es la primera sede, y poniendo un poco estos cimientos para que luego Gropius lo sustituyera y convirtiera a la Bauhaus en lo que finalmente fue. Pero lo traigo a Van de Velde porque él fue, de alguna manera, el enlace entre el movimiento moderno europeo de la época y lo que fue el Arts and Craft de William Morris. El Arts and Craft fue William Morris fue uno de los pioneros del diseño en el siglo XIX y su propuesta partía, creo que tengo una imagen por acá, aquí, partía del rechazo a la producción industrializada y proponía un poco la vuelta al trabajo artesanal, a la organización gremial medio de la Edad Media, digamos, como la artesanía, el gótico rural inglés. La posición de Van de Velde perseguía la democratización a través de la industria, y de ahí que había como este punto de que no conciliaba exactamente con lo que pasaba en Inglaterra con este movimiento del Arts and Crafts, ya que justamente este personaje, que tenía su valor, por supuesto, y había fundado su fábrica y su gran empresa de interiorismo y de arquitectura, no conciliaba en términos de artes aplicadas con las exigencias de la realidad social y económica de su tiempo, de la modernidad, ¿sí? Sin embargo, hay momentos y hay frases muy interesantes y muy simples de Morris que aparecen después también de alguna manera o se condensan en lo que la Bauhaus eh, expresa. Él decía que proclamaba a las personas que no tuvieran nada en su casa que no supieran útil o bello, que trataran de eliminar todos los objetos que no fueran ni útiles ni bellos. Los interiores en general de lo que era el movimiento del Arts and Crafts tenían, eran como interiores espaciosos, bastante opuestos a los victorianos de esa época, con materiales naturales y autóctonos, la madera trabajada desde la ebanistería tradicional, el sello claro fueron los papeles pintados en las paredes, bueno, todos elementos y técnicas que tenían que ver con la artesanía y de alguna manera lo artesanal. Artistas y artesanos deben levantar juntos la construcción del futuro, decía Walter Gropius, este primer director de la Bauhaus, y así inaugura la Bauhaus, convocando a artesanos y artistas a crear juntos la nueva estructura del futuro, en que todo constituirá un solo conjunto: arquitectura, plástica, pintura, y que un día se elevará hacia el cielo de las manos de millones de artífices como símbolo cristalino de una nueva fe. El autor, sin duda, el arquitecto, apostando por la novedad del futuro. Acá vemos una imagen del primer edificio de la Bauhaus, justamente el de Weimar, el creado por el arquitecto Henry van de Velde, este belga que les comentaba recién, y dentro de la inauguración de esta gran institución, lo que va a realizar Gropius es un programa de reformas educativas y pedagógicas radicales, o sea, sin precedentes en la historia. Por un lado, esta integración de las distintas artes que les comentaba recién. Por otro lado, el plan de estudios de la escuela consistía en un primer momento fundamental, que era el curso preparatorio, que ahora les voy a contar un poco más de qué se trataba, pero allí los estudiantes aprendían los conceptos básicos del diseño y de la teoría del color. Una vez terminado este curso, los estudiantes pasaban a los talleres donde se iban especializando en un tipo de oficio artesanal. Así se fueron sumando nuevos talleres, como por ejemplo los de encuadernación, impresión gráfica, textil, carpintería, bueno, pintura en vidrio, alfarería, distintos tipos de talleres como muy específicos de oficios.
o de estas antiguas llamadas artes aplicadas. Otro de los elementos claves que caracterizó a la Bauhaus y que consolidó su potencia tuvo que ver con el claustro de profesores relevantes que se encontraban instruyendo y teniendo en la Bauhaus un espacio de experimentación. Uno de los personajes más influyentes de estos primeros años fue, por ejemplo, Oskar Schlemmer, que vemos acá en esta pintura, que también realizaba el teatro y el ballet, que vamos a ver al final un videito, no sé un videito, no sé si llegamos, pero les voy a mandar un poco ahí el link o alguna información para que den cuenta de la participación del artista Oskar Schlemmer en lo que fue la Bauhaus, pero otro personaje fundamental fue Johannes Itten, Lionel Feininger en el taller de impresión, bueno, Paul Klee, Lothar Schreier, Vasily Kandinsky, que era como está en ese momento la gran figura de la pintura abstracta y uno de los grandes iniciadores de la abstracción en la pintura en el siglo XX, todos bajo un emblema fundamental que no podemos dejar de mencionar, que es esta Gesamtkunstwerk, la obra de arte total, este concepto de la filosofía académica de la Bauhaus, en la cual se nuclea como una semilla aspiracional, utópica, que está ahí en ese horizonte de lo que pasaba en este espacio, ¿sí? Cada uno de los talleres estaba destinado a formar a un nuevo artesano, cuyo trabajo iba a contribuir a construir esta obra de arte total. La arquitectura, por un lado, prometía la posibilidad de realizar la obra de arte total en la cual los diseñadores, los artistas y artesanos trabajarían juntos hacia un único objetivo, que era también un objetivo espiritual, porque esta idea de la obra de arte total es como una integración absoluta de energías y voluntades y creaciones, ¿no? Un poco como a la manera de las viejas catedrales, ¿eh? Algo de la arquitectura como regente. Esto es algo que en la Bauhaus va a aparecer no en estos primeros años, sino recién en el 1927 aproximadamente. Este término alemán, Gesamtkunstwerk, viene de Richard Wagner, ¿sí? De el compositor de ópera Wagner, quien acuña este concepto para referirse a un tipo de arte en el cual se integraran a lo que en ese momento eran las 6 artes, que era la música, la danza, la poesía, la pintura, la escultura y la arquitectura. El segundo director de la Bauhaus, que veremos, Hannes Meyer, escribe un manifiesto muy interesante para leer que se llamaba El Nuevo Mundo, en el cual él se preguntaba por el rol de los arquitectos de los países democráticos y decía, ¿estaremos listos para pasar y crear las pirámides de estas sociedades del futuro? Y se preguntaba todavía más, ¿qué pirámides estamos construyendo hoy y para quién? Hannes Meyer, sin duda, y lo veremos, siempre muy crítico y muy reflexivo a la hora de preguntarse por las posiciones de creación y las posiciones de poder. Estamos en el comienzo de la modernidad y las democracias industrializadas emergentes, fueran las capitalistas como las socialistas también, necesitaban también sus nuevas formas de arte y nuevas formas de integrar estas artes, como lo habían hecho las civilizaciones antiguas. Por eso mencionaba esto de las catedrales, ¿no? La arquitectura, la pintura y la escultura unidas en los templos egipcios y los templos griegos, en las catedrales medievales, en las iglesias barrocas, integrando también ahí la música, los rituales religiosos y seculares, bueno, todos los intentos modernistas más notables para lograr lo mismo fueron la Bauhaus y fueron los constructivistas rusos, aunque ambos fueron derrotados por fuerzas políticas, y eso lo veremos hacia el final de la clase. Pero podemos tener una noción de que a partir de la mitad del siglo XX, sobre todo con el mercantilismo y con la sociedad de masas, lo que empieza a pasar en el universo de las artes y de la artesanía, digamos, es que se empieza a descomponer esta idea de obra de arte total por unidades vendibles, ¿sí? Unidades de valor mercantilizadas. Un punto interesante para pensar en la Bauhaus tiene que ver con la pedagogía.
Y la pedagogía en la Bauhaus estaba muy ligada a la teoría psicológica de la Gestalt, que seguramente muchos de ustedes conocerán justamente por la vertiente psicológica. Esta palabrita también alemana que significa figura, surge como movimiento psicológico en Alemania a principios del siglo XX y estudia las leyes por las cuales la mente humana tiende a interpretar las figuras, estableciendo relaciones entre todos estos datos que se le vienen a los sentidos, ¿sí? Los profesores, al igual que de alguna manera en la vertiente psicológica, eran denominados maestros. Y podían ser maestros de obra, que eran aquellos que enseñaban las habilidades artesanales, como también maestros de la forma, aquellos que transmitían los principios de creación, sin distinguir acá entre las artes libres y lo que eran las artes aplicadas. El aprendizaje se realizaba por la experimentación sobre el uso de la línea, sobre el color, sobre la luz, sobre las texturas y los materiales, ¿sí? Acá vemos, bueno, algunas de esas figuras simples y básicas y colores que tienen que ver con esta figuración a través de la cual la Bauhaus impartía su pedagogía. Otro punto interesante para tener en cuenta tenía que ver con los talleres que reemplazan en la Bauhaus las antiguas aulas de las academias. Lo que se promueve en esta institución justamente es un intercambio mutuo entre maestros y estudiantes que a partir del reconocimiento empírico de los materiales con los cuales los alumnos trabajaban, se ejercitaban luego en el diseño libre, ¿sí? En esta línea, de la mano de los talleres, aparecían también las exposiciones que estaban abiertas al público en general y que eran como la plataforma o el escenario que la escuela tenía para mostrar a la ciudad lo que se hacía en los talleres. Algo que hoy por ahí nos parece como mucho más familiar, en ese momento tuvo una repercusión internacional muy importante, este sistema de talleres como modelo de aprendizaje. Y yo les mencionaba recién a Johannes Itten, esta figura que marcó un poco la primera época de lo que fue la Bauhaus, artista encargado de desarrollar lo que era el curso preparatorio, el curso preliminar, el Vorkurs en alemán, que para Johannes Itten tenía sin duda la fuerza de ser un rito de iniciación. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver un poco de qué se trata este personaje que lo ven ahí en esa fotografía, calvo, con esa túnica negra larga y esa simbología detrás. El Vorkurs fue fuertemente impulsado por Johannes Itten, esta iniciación adentro de la Bauhaus, que solía tener una duración de 6 meses, que se sostuvo siempre a lo largo de la Bauhaus, pero que el profesional y el artista a cargo imprimía sin duda su huella y su ideología incluso sobre la manera de pensar lo que pasaba allí. Entonces por eso podemos ir pensando como en distintas etapas de la Bauhaus, también en función de quiénes eran estos personajes que dirigían ese curso preliminar. El planteamiento pedagógico estaba basado en la intuición y el método y en una experiencia subjetiva y en un reconocimiento objetivo. Acá pueden ver un poco como estos diagramas. Arriba está el original que está en alemán, pero puse abajo uno en español como para poder entender de qué se trata este mandala, que tiene ahí como toda el desglose de los talleres, de los materiales, de la estructura. Veíamos recién lo de la Gestalt, ¿sí? De esta figuración simple de los elementos y la constitución del aprendizaje. Junto con Kandinsky, Johannes Itten vuelven a introducir la espiritualidad en el arte. Recordarán el libro Ito de Vasily Kandinsky, que es justamente sobre la espiritualidad en el arte, que había sido publicado durante esa época y que marca, tengo una mosca acá, el inicio de la abstracción, el inicio teórico, historiográfico de la abstracción en las artes, y que bueno, y que en este caso se retoma también y se influencia con esta figura de Itten. Tanto Kandinsky como Itten daban clases de forma y color, ¿sí?
también lo hacía Paul Klee como un tipo de enseñanza fundamental para tener en cuenta en el desarrollo de lo que era la Bauhaus. Ethan y el artista también Muge pertenecían a una secta llamada Mazdasnan, una secta fundada por un ruso que había vivido en el Tíbet y que introduce en la escuela algunas costumbres signadas por el esoterismo. Lo veíamos ahí en esa imagen con esa túnica oscura que él mismo había confeccionado. El artista comenzaba sus clases con una serie de ejercicios respiratorios y de iniciación a la meditación, y justamente este método de enseñanza orientaba a los alumnos al reconocimiento del medio plástico, pero el canal tenía que ser en cuanto a las posibilidades expresivas. Ya en el año 1923, unos años después, Gropius, el director de la Bauhaus, afirma la adhesión de la Bauhaus a lo que va a ser el racionalismo industrial, y en ese momento Johannes Itten se retira definitivamente de la escuela. Con su salida se termina también el periodo expresionista de la Bauhaus. Si les interesa investigar un poco sobre este personaje, él escribió un manifiesto que se llama La Nueva Visión, y hay historias muy interesantes, porque la manera y la modalidad que tenía Johannes Itten para impartir sus clases y su relación con esta secta a la cual él pertenecía, tenía un asidero también adentro en un núcleo de estudiantes de la Bauhaus, y hay, bueno, distintas lecturas e historias alrededor de qué noción de racismo existía también adentro en el núcleo duro de esa secta a la cual él pertenecía. Tengamos en cuenta que estamos en la previa a la emergencia del nazismo en Alemania, y ciertos elementos, no nazis, pero sí como de racismo, de la búsqueda de la pureza o del hombre blanco. Esta imagen que vemos acá es una litografía que se llama justamente La Casa del Hombre Blanco, em, y que sin dudas Johannes Itten tenía una búsqueda recurrente de encontrar esa cierta pureza espiritual, pero enmascarada también de otros elementos racistas. Bueno, lo dejo ahí para quien le interese investigar. En algún momento lo incorporaré en una clase sobre esoterismo y artistas esotéricos que di alguna vez y que me apasiona. Pero bueno, voy a seguir en la línea Bauhaus y compartirles un poco sobre la obra de Laszlo Moholy-Nagy, un artista húngaro, que va a ser quien se hace cargo del curso preparatorio y del taller de metal una vez que Johannes Itten deja la Bauhaus. Moholy-Nagy contaba con el apoyo de Joseph Albers, ¿sí?, artista clave del siglo XX, de la modernidad, que había sido Joseph Albers alumno de la Bauhaus y que luego va a comenzar a ser también docente o maestro adentro de la escuela. Entre ambos tenían un enfoque mucho más industrial y mucho más práctico, según esta nueva filosofía de la Bauhaus que comienza con la partida de Johannes Itten, como para marcar una época. Se corre entonces el enfoque de la centralidad absoluta del individuo, un poco eso que trabajaba Itten, para poner el imaginario un poco más en cuenta en relación con las necesidades del hombre moderno, ¿no?, del hombre-mujer moderno. El ideario de la escuela lo que va a hacer es rechazar, por un lado, toda referencia historicista, ¿qué quiero decir? Tradiciones, ¿sí?, para ponerse a pensar en la modernidad. Esta idea que veíamos del arte y la artesanía, en esta nueva unidad que manifestaba Gropius, en el año 23, unos años, o sea, 4 años después de la apertura de la Bauhaus, se sustituyen por el arte y la técnica. La unidad va a ser entonces en relación con el arte y la técnica y no tanto entre el arte y la artesanía. Eso también va a estar más acorde a lo que pretendía también lo que era la Asociación del Trabajo, fundada en Alemania en 1907, que buscaba promover la producción industrial nacional, ¿sí? Tengamos en cuenta también, de la mano de la modernidad, la máquina, la estandarización y, por otro lado, el mundo artesanal disolviéndose, ¿sí?, revoluciones industriales.
Uno de los más brillantes profesores que tuvo la Bauhaus fue Laszlo Moholy-Nagy. Fíjense estas fotografías, la de la izquierda me parece fascinante, la geometría con esas mujeres que eran alumnas de la Bauhaus. Y bueno, a la derecha vemos como una estructura más geométrica de una vista de la Torre Eiffel. Y él se va a tender a, durante su gestión, digamos, dentro de lo que era su rol adentro de la Bauhaus, a una producción artística que tuviera en cuenta la técnica contemporánea a la época, ¿sí? Experimentar un poco con nuevos materiales, como el cristal, como el plexiglas, como la alpaca, uniendo ahí el diseño industrial con la corriente artística y generando productos funcionales, es decir, producir con materiales comunes, con materiales baratos, como el metal, el vidrio, como la madera, como la producción en serie de algún modo. Y se empiezan a fabricar toda serie de objetos, como las lámparas. Acá vemos esta lámpara de Wilhelm Wagenfeld, ¿sí? O podemos encontrar las obras de Marianne Brandt. Ella fue una de las grandes artistas mujeres que tuvo la Bauhaus, que no fueron muchas, y que ella parte en sus obras de las formas básicas del círculo, de la esfera. En 1924 ella se convierte en la primera y en la única alumna del departamento de metalurgia de Laszlo Moholy-Nagy, que veíamos recién, y como les comentaba, en esta minoría, las mujeres eran mayoría en las matrículas para entrar a la escuela. Sin embargo, el director Gropius había dictaminado que las matrículas para las mujeres iban a ser más caras para limitar el acceso de ellas a la escuela. En general, las mujeres en la Bauhaus no eran admitidas en los talleres de arquitectura, tampoco en los talleres de metalurgia, eran muy pocas, ahí veíamos un ejemplo recién, el de Marianne, y se las orientaba hacia los talleres textiles. Gropius decía que donde hay lana hay mujeres. Y yo me acordaba que en una conversación familiar reciente, mi madre me recordaba que mi bisabuelo había sido un gran bordador y que se escondía en un cuarto en la casa a bordar, donde nadie lo viera porque, bueno, entendemos las épocas de las que estamos hablando. Sin embargo, es un aspecto a mencionar porque la Bauhaus sin duda fue el emblema de la unificación, de la igualdad, de la búsqueda de cierto progreso, y sin embargo, en cuestiones de género estaba bastante atrás. Este objeto icónico es obra de Marianne Brandt, que les mencionaba recién, y lo que hace el artista es un poco transformar un objeto cotidiano atendiendo a su funcionalidad, ¿sí? La estructura y el tamaño son como precisos para evitar goteos en esta jarra, que es una especie de infusora de té, y al mismo tiempo lo que hace el artista es imprimirle un diseño innovador y estetizado. Son formas circulares o formas como esféricas, geométricas simples, con un juego armónico entre las líneas horizontales y verticales. Presten atención al asa que tiene esta jarra, que es como una D, parece una letra D, y que y estaba hecha de madera de ébano, justamente para no quemarse, como que las personas que lo usaran pudieran como no entrar en contacto con la plata, o que obviamente se iba a calentar por la infusión. Bueno, y para cerrar un poco esta época de Laszlo, quería mostrarles esta fotografía. Él fue un gran y grandísimo fotógrafo de la Bauhaus y fue uno de los iniciadores también del arte cinético en cierto concepto, en cierta experimentación como inicial, podría decir. Tengo un bicho acá que me está atacando. Bueno, lo dejamos ser. Pero hay algo de la composición coloreada en movimiento que aparece en las fotografías de Laszlo que es sumamente interesante. En el año 1923 sucede en la Bauhaus una gran exposición. Hasta el momento, quien financiaba principalmente a la escuela era el Estado a través de créditos. Entonces, la exposición iba a mostrar el resultado de los trabajos de los alumnos, porque todos los talleres participaban activamente
Entonces, de algún modo, esta obra que vemos acá, el cubo rojo, ¿sí? The Red Cube, de este arquitecto Farkas Molnar, que era un arquitecto húngaro, estudiante de la Bauhaus, y había diseñado este proyecto para la primera gran exposición, ¿sí? Esta casa experimental, que marcaba también como el entusiasmo rupturista del primer periodo de la Bauhaus. Estamos acá frente a un cubo, a un volumen cúbico rojo, ¿sí? Como este rojo como provocador, también cargado de un simbolismo revolucionario y que marcaba como cierta tendencia de hacia dónde, de dirección en esa gran exposición, que era también una muestra en sociedad. Con motivo de la exposición, la Bauhaus también va a cambiar su propia apariencia gráfica y va a incorporar una nueva tipografía moderna en la cual se utilizaban principalmente los colores blanco, negro, rojo, símbolos como de cromáticos de la Bauhaus a lo largo de la historia, y que van a tener también como un gran impacto internacional, especialmente en Estados Unidos. La tipografía por excelencia que surge en la Bauhaus es la tipografía del tipo sans serif, ¿sí? El serif es como el serif, es como esa colita que tiene muchas tipografías. Acá en este caso la vemos, a ver, bueno, un poco la fuente Arial que yo usé abajo para las fichas técnicas es un tipo de tipografía que tiene el serif, que son como esas colitas al final de cada letra, y justamente el sans serif es sin colita, es una línea como mucho más geométrica, más pura, ¿sí? Como más directa, y que fue fundamental en lo que fue el diseño gráfico moderno, principalmente la tipografía universal, que es esta que vemos acá, de nuevo apelando a ese universal moderno, y fue creada por uno de los más famosos artistas de la Bauhaus, Herbert Bayer, en el año 1925. Se usaba esta tipografía en todas las comunicaciones internas y externas de la escuela, porque lo realizaban incluso directamente desde allí. Y vamos a entrar en el periodo en el cual la Bauhaus deja su primer edificio, su primera ciudad, que era Weimar, como veíamos recién, para trasladarse a la ciudad de Dessau, ¿sí? La Bauhaus era progresista, en cierto sentido, y por tanto no solía tener el apoyo de los conservadores. En el año 25, que era ahí cuando estábamos sobre la gran exposición, los conservadores suben al poder y clausuran la escuela Bauhaus de Weimar. Pero como la Bauhaus ya había cosechado cierta fama, se va a instalar en Dessau, em, que era una ciudad industrial donde los socialdemócratas le iban a dar sin duda su apoyo. Iba a tener, sin embargo, que autofinanciarse, ¿sí? A través de la producción y de la comercialización de sus diseños. Aparecía como un nuevo desafío productivo interno, ya no dependiente de los subsidios o de los créditos del Estado. En el año 26 se inaugura el edificio de Dessau, el que vemos acá en esta imagen icónica, que sí se va a construir con subvenciones, y que el edificio y el diseño plasma la cooperación de todas estas artes en la construcción, adaptándolas a la función y a la cotidianeidad para las cuales estaban destinadas, y venía a ser parte como de este gran propósito. El edificio fue el gran ícono de la escuela y fue el mayor trabajo arquitectónico de Walter Gropius, que seguía siendo el director de la Bauhaus por entonces, y fue llamado el edificio del futuro, en este propósito de unir todas las artes y de ser una gran influencia para la vanguardia europea. Fue sin duda a nivel arquitectónico la obra más emblemática del racionalismo europeo, hecho principalmente de acero y de cristal. Los talleres eran los espacios donde se producían todos los muebles y todas las lámparas de la escuela. A nivel arquitectónico, la obra estaba realizada principalmente a través de la yuxtaposición de distintos cuerpos geométricos simples que respondían como a la sectorización de las funciones de la escuela, ¿sí? La cubierta era plana, como vemos en estas imágenes, y que
y que habla ahí un poco como de la visión aérea, ¿sí? Porque esta quinta fachada, llamaba Walter Gropius, a la fachada cenital, como a la vista superior, que únicamente era posible de ver desde una visión aérea, es decir, por el avión también icónico en la vida moderna. Entonces estaba también pensando ya esta arquitectura en la dimensión aérea y en la vista estética superior en términos geográficos. Todos los volúmenes en esta obra arquitectónica se descomponen en distintos planos y líneas, y la expresión artística se basa en el juego de tensiones que hay entre las verticales y las horizontales que van generando como todos estos elementos. Un comentario interesante es que también a los alrededores de la escuela se construyeron las viviendas en las cuales eran habitadas por los profesores, que tenían también un diseño muy simple y muy geométrico y que hablaban de esta arquitectura del futuro. De la mano de la inauguración de la nueva escuela y del nuevo edificio, sucede una reestructuración interna en la Bauhaus. Este cambio de sede implica una reestructuración, de, no diría de paradigma global, pero de foco. Muchos exalumnos se pusieron en esta época al frente de talleres: Herbert Bayer, que veíamos recién, Marcel Breuer, Jost Schmidt, y va a ser el momento en el cual el director Gropius va a lograr crear la sección de arquitectura finalmente, y va a poner a cargo al suizo Hannes Meyer, este arquitecto que se hacía esta pregunta sobre qué tipo de pirámides estamos construyendo como arquitectos modernos. Bueno, este mismo personaje va a entrar a la Bauhaus como docente y director del área de arquitectura. En este momento, entonces, la arquitectura se pone en la primera línea y va a englobar allí todos los talleres de metales, de textiles, de carpintería y también de pintura mural. Hasta el momento, al mismo nivel que arquitectura, venía el área de teatro y el área de publicidad, y más adelante se va a sumar también la fotografía. Las ediciones de las revistas se vuelven un elemento habitual y clave en el diseño gráfico también de la escuela. Eran ediciones cuatrimestrales que comienzan a editarse y que funcionaban también como promoción de cara al exterior, ¿sí? Y como elemento de innovación. Esto era la primera vez que una escuela realizaba sus propias publicaciones de promoción de lo que sucedía internamente. A cargo del curso preparatorio, de este Vorkurs que yo les comentaba al comienzo, va a estar en este momento el artista Josef Albers, luego de la partida de Moholy, que era este fotógrafo que les contaba recién, que realizaba esas fotografías previas o que empiezan a trabajar sobre la idea del cinetismo. Va a ser reemplazado por Josef Albers. Eran colegas bastante cercanos, y lo que va a imprimir Josef Albers es una nueva perspectiva de los materiales. Los alumnos que trabajaban en sus talleres lo realizaban el trabajo de manera secuencial. ¿Qué significa esto? El primer mes trabajaban con el elemento cristal, en el segundo mes con papel, en el tercero con metal. Al final podían elegir el material con el cual ellos querían trabajar y utilizarlo siempre bajo el emblema de la forma creativa y de la forma económica, para intentar como extraer al máximo la esencia de cada material. Y en este caso estamos viendo esta pintura de Josef Albers, que forma parte de la serie de los homenajes al cuadrado. Es una pintura de abstracción geométrica, digamos, de geometría abstracta, compuesta por 4 cuadrados, ¿sí? 4 cuadrados que están superpuestos al óleo, aplicados con espátula, y que parte de una serie que Albers inicia en los años 50 y que va a dedicar 25 años pintando la misma serie. Estas obras son posteriores a la época que les estoy contando de la Bauhaus, pero sintetizan un poco esta idea geométrica y esta teoría del color. Además, hay algo de la adhesión a la forma geométrica obsesiva, este cuadrado al cual se le rinde homenaje, ¿sí? Los efectos ópticos son muy interesantes por ahí, tanto en la imagen 2D
de esta pantalla, no sé si se logra apreciar, pero hay un juego perceptivo que tiene que ver con los contrastes de color, y con esta ilusión de que los planos avanzan y retroceden. Y en términos de mobiliario, un invento icónico de Joseph Albers en la Bauhaus tuvo que ver con las nesting tables, que son estas mesas nido, ¿sí? Nesting de nido, y que tienen esta funcionalidad, como ven en la imagen. Acá traje un ejemplo con acero, con metal, que me pareció también como interesante para verlo aplicado, como la misma funcionalidad y el mismo diseño a otros materiales. Joseph Albers decía que uno de los objetivos del arte y de la vida era el de conseguir el máximo efecto a través del mínimo de medios. Y esta idea la materializa en estas investigaciones. Son investigaciones de líneas simples, pero de percepciones, sobre todo cromáticas complejas. Estos cuadrados entrelazados que veíamos en el plano y en la pintura, llevados al concepto del mobiliario y al concepto funcional, en un juego geométrico, aplicado en este caso a la volumetría funcional, en esa integración arte, diseño, industria. A la cabeza del taller de impresión y de fotografía en esta época de la Bauhaus va a asumir Herbert Bayer, que veíamos como este innovador de la tipografía universal, y tengamos ahí como referencia esto de que todos los diseños que se realizaban a nivel gráfico dentro de la Bauhaus eran realizados principalmente en los talleres como los de Bayer, ¿sí? En los cuales se empieza a modular la profesionalización de lo que va a ser el diseño gráfico y la figura del diseñador gráfico en estos talleres. Acá traje estos dos ejemplos que son bellísimos. El de la izquierda son ejemplos de gráficas publicitarias. El de la izquierda es de las máquinas de coser Olivetti y la derecha de una marca de pintura de pelo. Pero tengan ahí en cuenta esta cuestión de la geometría, de la relación del color, de la organización de los elementos sobre el plano. Y hay una participación sin duda vital que yo comentaba un poco por arriba, que tenía que ver con la figura de Paul Klee, de este artista vinculado al expresionismo, al surrealismo, estuvo también vinculado con el cubismo en su época, y que compartía junto con Gunther Stolz, otra artista, las clases de forma y color que daban en el taller textil, ¿sí? Ahí, en ese ámbito, en ese taller entre Gunther Stolz y Paul Klee, ella más desde lo textil y Paul Klee más desde la forma y el color, surge y se configura la profesión del diseñador de tejidos, de la diseñadora de tejidos. De nuevo, surgimiento de una profesión en el marco de una institución. ¿Qué pasaba con el taller de carpintería? Uno de los hitos que conducía en ese momento Marcel Breuer y que también en un momento va a dirigir Walter Gropius, el mismo arquitecto director de la Bauhaus, y va a ser allí, en ese taller de carpintería alucinante, que deben haber sido de los más radicales, donde se elaboraron todos los muebles de la Bauhaus. Y no solamente de la Bauhaus, institución escuela de Dessau, ¿no? Sino también de la casa de los maestros, la casa de Gropius, la casa de Kandinsky, la casa de Mohoy, reflejaban las nuevas formas de vivir. Habitaciones amplias, paredes claras, grandes ventanales, pocos muebles, pero los pocos muebles, piezas muy sofisticadas, como muy exquisitas, elegidas cuidadosamente. Este equilibrio entre mobiliario y espacio tenía un único objetivo, que era la funcionalidad. Esto hoy no nos parece, digamos, tan llamativo justamente porque acá se nuclea y se genera el germen, sobre todo a nivel arquitectónico y también de interiorismo, de lo que tenemos tan asumido y tan en nuestro discurso y nuestras herramientas contemporáneas. Pero en este momento, por supuesto que era un escenario de creación y de experimentación total. Otro elemento interesante, en la Bauhaus realizaban la folletería de comercialización de los productos. De alguna manera ahí se armaba como el juego productivo y de financiación de la escuela. Una de las primeras piezas de mobiliario de tubo de acero, esta es la B33. Sí,
quería mostrarles primero esta que no les mencioné nada, pero esta fue uno de los primeros mobiliarios, así como hits, que tenía la particularidad de tener una pieza de tubo de acero con un diseño muy minimalista y principalmente funcional. Acá estamos viendo la silla B3 de Marcel Breuer también. Él se había inspirado en el diseño de esta silla en las bicicletas, en su bicicleta y en el diseño de su bicicleta tubular lo traslada al diseño de una silla, teniendo en cuenta justamente al acero plegado, en este caso pensado para el mobiliario. A esta silla también la llamaban silla Vasily, por Vasily Kandinsky, ¿sí? El artista ruso, gran amigo de Breuer, de alguna manera una especie de homenaje, eh, la silla B3 Vasily. Otro hito en los mobiliarios cortesilla es la Cheska Armchair, también de Marcel Breuer. Esta es una silla sin patas, venía de nuevo con la misma línea, pero empiezan a hacer como distintas modificaciones, cada modificación tenía su fundamentación, por supuesto, y va a tener ahí su espacio y su nicho. Ejemplo de elegancia y funcionalidad de diseño del siglo XX, con el componente de la rusticidad, porque tanto el asiento como el respaldo eran fabricados en paja vienesa, que se entrelaza de manera que sea altamente resistente, pero al mismo tiempo es un trabajo como manual muy, muy, muy sofisticado. El nombre de esta silla Cheska se la había dado Marcel Breuer en honor a su hija, que se llamaba Cheska. Y acá vemos la variante de la silla con el apoyabrazos y antes veíamos la silla sin el apoyabrazos. Otro ejemplo paradigmático, la cuna de Peter Keller. Era un arquitecto alemán que se inspira también en Kandinsky y en la teoría del color de Kandinsky para componer esta cuna. Imagínense los niños y las niñas que dormían en esa cuna, la inspiración estética que podían despertar. Hay que ver si se hizo ahí algún, algún estudio, pero la cuna estaba realizada y compuesta por una geometría muy simple, ¿sí? Triángulos y rectángulos, colores primarios y triángulos, ya dije, triángulos y rectángulos, ¿qué vi? Ah, círculos. Colores primarios, ese balancín circular azul, y teniendo en cuenta acá la policromía reconocida ya casi como marca de la casa Bauhaus. Este es otro ejemplo muy bello de Joseph Hartwig, el ajedrez también, teniendo en cuenta ahí el trabajo minucioso sobre las piezas de madera, pero también llevadas como a su esencia más simple, ¿sí? En la conformación de los roles de los distintos, de las distintas piezas. Vemos ahí unos ejemplos en el suelo, una delicadeza deliciosa. Las necesidades de las personas en lugar de las necesidades lujosas. Hannes Meyer, segundo director de la Bauhaus. Meyer no concebía a la arquitectura como una acción artística, siguiendo un poco este lema. Él era este arquitecto y este urbanista suizo que viene a traer a la Bauhaus la visión social, ¿sí? Y lo que va a hacer principalmente es anteponer este carácter social en la arquitectura para que se alejara de la estética y de la ornamentación. Tal vez sus ideas no eran necesariamente diferentes a la de otros arquitectos de la época, pero la manera de plantear las salidas de Hannes Meyer tenía un componente particular y tenía que ver con la idea de lo colectivo, con el principio cooperativo. Inicialmente Meyer fue el maestro de la sección de arquitectura. Les comentaba hace un ratito que en el año 27 Gropius, el anterior director, el primer director de la Bauhaus, encuentra en Hannes Meyer la persona ideal para sumarlo como director del departamento de arquitectura, y ahí es cuando la arquitectura hace como su estallido dentro de la Bauhaus. Y apenas había pasado un año y medio de su llegada a la Bauhaus, Gropius lo nombra como director de la escuela,
y esto había sido luego de que su primer candidato, que había sido Mies van der Rohe, que vamos a ver después que va a ser el tercer director de la Bauhaus, rechazara inicialmente el puesto, y entonces Hannes Meyer va a ser quien asume, dejando Gropius la gestión de la Bauhaus en el año 28. Entre sus primeros alumnos de Meyer se encontraba la primera mujer de la Bauhaus en estudiar arquitectura, que fue Lotte Stamm-Bese, con quien Hannes Meyer también se iba a vincular luego sentimentalmente, en el apartado sobre comentarios personales de los personajes del arte. Acá vemos esta imagen de una representación del teatro corporativo de Hannes Meyer, para tener en cuenta un poco esta visión social de la cual les hablaba. Yo les comentaba antes que los ingresos de la Bauhaus provenían principalmente del Estado, y que Gropius, Walter Gropius, el primer director de la Bauhaus, había iniciado un proceso de vinculación con la industria para independizarse económicamente del gobierno, que estaba sufriendo ya un periodo de crisis, sobre todo en el momento en el que Meyer se incorpora como director. Entonces la estrategia en este momento va a ser promover la producción de piezas creadas en la misma escuela para la comercialización principalmente a las clases altas. Esto en realidad viene un poco del proyecto de Gropius, y lo que va a hacer Meyer es tomar este sistema y llevarlo, alinearlo a sus convicciones políticas, ¿sí? Porque esta idea de producir para las clases altas un personaje que venía con una visión social y de cooperativismo, por supuesto que no iba a alinearse, y él era además un rojo, era un filosófico marxista autodefinido. A partir de él también se empieza a generar adentro de la Bauhaus una célula comunista dentro de la Bauhaus en su época del Dessau, y aparece un manifiesto súper interesante de él, si les interesa investigarlo, que se llama El Nuevo Mundo, que lo publica en el año 1926. Finalmente lo que hace Meyer es moldear su ideario en el proyecto, desarrollando proyectos colaborativos, colectivos y mucho más anónimos. Y este es un ejemplo. La Escuela de Sindicatos ADGB es una escuela estatal de Brno del año 1928, es la obra en la que participaron prácticamente todos los departamentos de la escuela Bauhaus. Lo que hace Meyer es potenciar el trabajo en equipo, creando grupos de estudiantes e intentando eliminar el personalismo y esta figura del arquitecto como estrella, sustituyéndola por un grupo de especialistas. Este proyecto de arquitectura va a implicar justamente la visión que él va a tener como director de la Bauhaus, puntualmente organizándose en términos de la arquitectura, que se iba a orientar a esta comprensión por la construcción, descartando la estética, sumando contenidos al plan de estudios que tuvieran que ver con la teoría de la construcción, con la ventilación, con la calefacción, con los materiales, muchas clases dadas por ingenieros y no necesariamente por arquitectos o por artistas, y sumarle de ese modo, integrar ahí un poco más esta visión más pragmática, ¿sí? Al igual que el edificio de Dessau que veíamos recién de Walter Gropius, que yo les comentaba esto de la visión aérea, de cómo se veía esa arquitectura desde el cielo, también lo hacen acá en este proyecto de la Escuela de Sindicatos, a través del cual el conjunto arquitectónico solo es posible captarlo de manera integral desde el aire. Esto se compone como de varios edificios que están vinculados, pero estructuralmente están separados en forma de una Z. Y además teniendo en cuenta esta visión funcionalista de la arquitectura, sensible al uso del color y de los materiales. Acá veíamos un poco como el registro de paleta de color, incluyendo el acero, los bloques de hormigón vistos a la vista, ¿sí? Los vidrios, las ventanas, elaborados todos con acero. Esta obra arquitectónica fue llamada por un experto de la Bauhaus como la obra maestra del funcionalismo poético.
y lamentablemente después de su terminación, la escuela de los sindicatos funcionó únicamente durante 3 años hasta que los nazis la confiscaron para darle uso como un centro de entrenamiento de la SS. Y este ejemplo sintético de mobiliario, teniendo en cuenta esta visión que tenía Meyer para la escuela, resuena con los conceptos de estandarización, ¿sí? Un término clave para la época y para la modernidad, reorientando él ahí todos los conceptos y los principios de la Bauhaus hacia allí. ¿Qué quiere decir esto? Que la composición y la elaboración de las piezas, tanto las casas, desde la arquitectura como los muebles, debían contemplar el estudio de la utilidad de los objetos. Debían investigar las necesidades de los consumidores, estar atentos también a la competencia de los precios, ¿sí? Esta estandarización que venía del lado de ir un poco más lejos de la estética y de lo artístico, sino más bien de la funcionalidad y de la democratización, en términos de que esta idea de estandarización viene de estándar, que implica un aspecto como asequible para un amplio sector de la población. Estas bases de diseño y de comercialización que hoy podemos pensar a nivel internacional, como por ejemplo IKEA, ¿sí? O a nivel local, no sé, Easy, no se me ocurre, pero bueno, que son obvias, donde podés ir y comprás, bueno, más o menos el mismo tipo de mesa de escritorio, de mesita de luz, de lámparas, hoy nos resultan como completamente habituales y son partes de la popularidad de los objetos y del diseño. En ese momento eran absolutamente novedosas. Y esto va a traer también em, el uso de materiales también más baratos, más ligeros. La lógica de los pliegues, de que en este caso vemos este armario con ruedas para soltero, diseñado por los alumnos de la Bauhaus, que era todo medio plegable. Entonces esa idea del pliegue también abona a la teoría de la funcionalidad, y también aparece el elemento del aluminio como un material mucho más barato que se empieza a incorporar en la producción. Otro elemento importante va a venir de la mano del papel y del papel pintado que deriva de los textiles, y que va a ser llevado un poco a la estandarización em, de los empapelados. ¿Se acuerdan que veíamos al principio esto del arts and craft, de los empapelados de las habitaciones? Bueno, en la Bauhaus eso se vuelve un elemento más de productividad casi masiva, o que va a apuntar a la masividad. En el caso del universo de lo textil, aparecen también novedades porque empiezan a aparecer tejidos pensados y destinados para paredes y para cortinas. Y entonces no podemos dejar de mencionar a la artista Annie Albers, que fue una de las grandes artistas de la modernidad y que se va a explayar sobre todo en el ámbito textil, que era también la pareja de Joseph Albers, y que consigue, no tengo imagen de eso, pero me parecía interesante compartirles, consigue producir un tejido que tenía características distintas de las dos caras. Por un lado era insonorizante, ¿sí? Y por otro lado era reflector de la luz. Entonces se utiliza esta pieza que genera Annie Albers para mejorar la acústica del aula magna de la Unión General Alemana de Sindicatos, que era como un edificio en particular, y toda esa producción de ese material se genera en el nicho y en el nudo de este taller en particular. Annie Albers había ingresado en la Bauhaus con la intención de formarse en pintura, pero la política de la escuela no le permitió entrar en ese taller y derivó en el taller textil, donde va a realizar una revolución total. La revolución moderna textil va de la mano de Annie Albers y va a ser una figura clave en la redefinición de la figura del artista como diseñadora, ¿sí? Trabajando con estos tejidos pictóricos. Incorporando también, hay algo ahí, sobre todo en este ejemplo, si puede llegar a estar, ¿no? Hay algo del lenguaje gráfico moderno con las prácticas tradicionales y con una inspiración que venía por el lado de la cultura precolombina
ahí en una sinergia con la industria moderna. Todo eso podemos ver de esta pionera textil moderna. Y acá tenemos al señor Ludwig Mies van der Rohe, el último director que tuvo la Bauhaus, que asume en el año 1928. Él ya era uno de los arquitectos alemanes más destacados de la época, y su llegada a la Bauhaus viene de la mano de una serie de revueltas, de un ambiente marcado por las huelgas, sobre todo de los estudiantes que reivindicaban a Meyer, este director más ligado a un pensamiento marxista, y lo primero que va a realizar Mies van der Rohe va a ser eliminar los estatutos de la escuela para redefinir los nuevos, y de la mano expulsar también a todos los estudiantes que eran más cercanos a Meyer. La modificación del programa educativo fue uno de los elementos como claves de la llegada en gestión de Rohe, y va a estar signado, acá sí, propiamente, un poco el objetivo primero de Gropius en esa primera fase que no fue, por una orientación absolutamente orientada a la arquitectura, ¿sí? La Bauhaus pasa a ser en esta etapa una escuela de arquitectura que va a contar con algunos talleres. Todo lo que venía pasando en la gestión de Meyer de la productividad se suprime en este nuevo momento, y solamente se empiezan a realizar diseños para la industria. Esto generó, por supuesto, un gran malestar para muchos de los alumnos que se financiaban los estudios trabajando en los talleres. Es decir, entre las subvenciones bajas que tenía la escuela, que esto generaba grandes dificultades económicas, más la eliminación de la productividad como ingreso para los estudiantes, bueno, empieza a generarse como una tensión económica bastante problemática, porque la escuela principalmente se sostenía en base a las cuotas de los estudiantes, cuotas que fueron aumentadas, y también de las licencias de los productos que se generaban ahí. Y en ese caso, los estudiantes eran los que facilitaban parte de las licencias con sus diseños. Entonces, bueno, hay un poco como para dar cuenta de la trama de problemática financiera que tenía la Bauhaus relacionada con la visión de gestión de Van der Rohe. Y les hago un comentario sobre esta fotografía. Esta fotografía es de Lucia Mohoy, que ella fue una fotógrafa y diseñadora que estudia en la Bauhaus en la década del 20, casada con Laszlo Moholy-Nagy. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio? Que era este artista que hacía fotografías y que había dirigido esa segunda etapa de la Bauhaus post-expresionista. Y Lucia era su pareja, y como muchas otras mujeres dentro de la Bauhaus, víctima de la subrepresentación. Es decir, que aunque ella logra establecerse como fotógrafa y documenta muchas de las obras y de los proyectos que sucedieron en el marco de la Bauhaus, a menudo su trabajo se le atribuía a su esposo y a otros artistas masculinos. Sin dudas, para Mies van der Rohe, la arquitectura era arte, y la predominancia era estética y era teórica. Es como un contrapunto polar a la Bauhaus de Meyer, ¿sí? Estos son como los polos consecutivos que tienen lugar en el marco de la Bauhaus, y que dan cuenta también de la época. Las clases de arquitectura en la gestión de Mies van der Rohe tenía 3 niveles, y estaba constituido de la siguiente manera. En el primer nivel se daban conocimientos técnicos sobre construcción, dadas por ingenieros, iguales que en la época de Meyer. En la segunda parte tenían un seminario, los alumnos, para la construcción de viviendas y de urbanización, y recién en el tercer nivel tenían clases con él. Y uno de los ejercicios más importantes y más clásicos de este arquitecto era el de diseñar una casa de una planta con techo plano en un patio. Él decía que aquel que fuera capaz de diseñar una casa era capaz de solucionar cualquier problema constructivo. Acá vemos una casa hecha por él en Illinois, en Estados Unidos, tiempo después, pero que respondía un poco a este tipo de arquitectura moderna
que él va a ser, bueno, uno de los grandes exponentes. Y en el año 1931, en Alemania, los nacionalsocialistas se hacen cargo del gobierno de Dessau. Y esta va a ser la primera moción de censura contra la Bauhaus. Los nacionalsocialistas en ese momento no consiguen la mayoría absoluta, pero le van a ir siguiendo distintas mociones que van a derivar en el cierre de la escuela en el año 1932. Y en ese momento Mies lo que va a hacer es trasladar la Bauhaus a Berlín como una escuela privada, dejando la sede de Dessau, y fue un periodo muy breve, porque tengan en cuenta que la clausura es en el año 1932. En el año 1933, unas semanas luego de que Hitler fuera nombrado canciller en Alemania, la Bauhaus va a ser ocupada en busca de pruebas, allanada. ¿Qué encontraron? Siempre iban a encontrar algo, pero en ese momento lo que encuentran puntualmente son revistas comunistas que estaban en unas cajas de libros de la época de Dessau, y lo que hace la policía, además de cerrar y clausurar la escuela definitivamente, es arrestar a 32 estudiantes. Mies van der Rohe intenta, sin éxito, reabrir la escuela, pero para hacer eso la Gestapo tenía que dar consentimiento de este amparo de reapertura de la escuela, que estaba un poco como sostenida por una ley del Consejo Provincial. Y Mies va a reunir en julio de 1933 a todos los profesores de la Bauhaus para leerles las condiciones de reapertura. ¿Cuáles eran esas condiciones? Prescindir de Kandinsky y de Hilbersmeyer, no tener judíos dentro del profesorado, afiliación de algunos docentes al partido y orientación del plan de estudios hacia el nacionalsocialismo. Eran como las principales cláusulas. Luego de leer esto, Mies van der Rohe diluye la escuela y todos los presentes aprueban la moción. Y así se da el final de la Bauhaus. El final de la fase núcleo duro. Pero podemos pensar que en términos, por ejemplo, del minimalismo, va a encontrar en la obra de Mies van der Rohe un principio absoluto de inspiración. Acá vemos esta imagen del interior de la casa que veíamos recién, que era bien alargada y de líneas planas. Bueno, este es el interior de la casa con mobiliario también creado por él. Todas las obras de Van der Rohe exaltan las cualidades tectónicas de los materiales y proponen también como relaciones de continuidad entre el adentro y el afuera, ¿sí? Entre el interior y el exterior, generando zonas intermedias que son como zonas de penumbra entre la sombra y la luz plena, proponiendo distintos puntos de vista en el recorrido, y siempre teniendo en cuenta la dimensión tecnológica, sumada a la percepción humana, un poco como síntesis de esta visión que Van der Rohe va a dejar en el modernismo, en la arquitectura moderna y en el minimalismo, podríamos decir como su derivación. Una vez que se establece luego de la Segunda Guerra Mundial la situación en Berlín Occidental, como a nivel cultural hablo, los viejos, antiguos maestros exiliados de la Bauhaus, que muchos de los cuales fueron a Estados Unidos, tuvieron la oportunidad de construir obras arquitectónicas en la nueva ciudad de Berlín y continuar de alguna manera esta historia ininterrumpida. Esto se conoce como el regreso de los maestros de la Bauhaus. Y acá vemos el archivo de la Bauhaus en Berlín, este edificio póstumo creado por el arquitecto Walter Gropius, primer director de la Bauhaus, quien construye el edificio de Dessau, que en este caso, este museo, archivo, difiere sustancialmente de la arquitectura del edificio de Dessau, pero sin embargo las líneas modernas y el recorrido no pierden esta evocación de la arquitectura industrial que, bueno, como hemos visto, fueron una de como de las ideas generadoras de este movimiento. Este museo está íntegramente dedicado a conservar la información sobre la Bauhaus. Y ahora sí, para entrar a la fase final del encuentro de hoy,
que espero que les esté interesando. Ya veré las preguntas y los comentarios que veo que van algunos entrando. Quiero traerles algunos ejemplos, 8 ejemplos son, del legado Bauhaus, ¿sí? Porque esta clase de hoy se llama El mundo entero es una Bauhaus, que está dialogando con una de las muestras itinerantes más importantes que se hicieron en relación con la Bauhaus, que tenía ese mismo título y que se produjo para el centenario de la Bauhaus y que fue girando por distintas ciudades. Estuvo también en Argentina para los que estamos y las que estamos aquí. Acá vemos esta imagen que fue en el Museo Nacional de Arte Decorativo, y la muestra itinerante internacional se enfocó en la influencia que la Bauhaus tuvo sobre la cultura visual y el diseño de distintos países y de distintas regiones del mundo, no solamente pensando en Alemania o en Estados Unidos. Y acá tenemos la silla Butterfly, mariposa, Sori Yanagi, japonés. La silla herencia de la Bauhaus, realizada íntegramente con madera contrachapada, con una forma muy simple, que es un ícono también del diseño moderno, inspirada en la famosa silla Basili. ¿Se acuerdan de Marcel Breuer? Un poco tiene algo de eso. Y esta silla comparte esta misma forma de como de 2 piezas de madera, que están curvas, ¿sí? Están como curvada la madera y que están unidas en el medio por una bisagra que está en el centro y que permite que la silla se pueda plegar y almacenar fácilmente. Fíjense todos estos elementos que veníamos como teniendo acá en cuenta en este recorrido, sintetizados en un proyecto individual de una silla de este artista japonés. Otro ejemplo del mundo japonés, Kenzo Tange, con el Estadio Nacional de Tokio. Kenzo Tange es Tange, creo que es, uno de los arquitectos más importantes de Japón. Fue uno de los arquitectos, creo, fue, y creo, porque no recuerdo si sigue vivo, pero un gran defensor. ¿Esta obra de qué año es? Es del 58, bueno, no creo. Un gran defensor de la modernidad y de la abstracción en la arquitectura, inspirado absolutamente en los principios de la Bauhaus en uno de sus diseños, y este es uno de los ejemplos más icónicos. También la Bauhaus ha tenido un impacto muy significativo en la cultura visual y el diseño en la India. Este es un ejemplo alucinante que me encanta personalmente, que es el de el Mahatma Gandhi Memorial, ¿sí? Este monumento conmemorativo de la figura histórica de la India, Mahatma Gandhi, realizado por Charles Correa, uno de los arquitectos también como más destacados de la India, influenciado también por los principios de la Bauhaus en su trabajo. Este edificio más bien, este gran memorial tiene una estructura minimalista, con formas geométricas muy simples, con una paleta de colores también muy limitada. Tiene elementos que vienen directamente de los principios de la Bauhaus, como las columnas delgadas, como el concreto armado, y es una estructura muy pequeña. Y tiene que ver también con la conmemoración a Mahatma Gandhi, quien había vivido allí entre el año 1917 y 1930, y como señalaba el mismo arquitecto Correa, el edificio es a escala humana, es un edificio sin pretensiones y es un edificio modesto, expresando así también de manera fiel el mensaje ascético del fundador de la India, de la patria india, Mahatma Gandhi. En el caso de Latinoamérica, les traigo el ejemplo de Brasil, el Museo de Arte de Sao Paulo, de la arquitecta, increíble arquitecta Lina Bobardi. Acá vemos una imagen contemporánea que refleja también, podemos encontrar acá la influencia de la Bauhaus en este enfoque minimalista y funcionalista. El edificio presenta una gran losa suspendida en el aire, y también utiliza elementos y materiales muy simples como el hormigón, como el vidrio, para crear un espacio funcional, pensando también en la exhibición de arte.
Aparece aquí adentro del Museo de Arte de Sao Paulo, bueno, un ejemplo clásico curatorial, recontra mega citado infinidad de veces, pero realmente muy lúcido. La manera en la que se exponen los cuadros propuesta por la misma Lina Bobardi tiene una lógica como exenta sobre caballetes de vidrio y sobre vidrio que van consiguiendo como la continuidad, tanto espacial como visual, como maximizando eso y además generando una suspensión de las obras en el espacio. Bueno, elementos claves en la obra de Lina Bobardi pueden buscar también La Casa de Vidrio, que es un proyecto de ella alucinante, muy inspirador a nivel construcción, arquitectura, pero a nivel mobiliario tenemos la bowl chair, la silla bowl, que es un ejemplo clásico también de este enfoque Bauhaus en el diseño funcional y minimalista. Esta silla se compone por una sola pieza de madera curvada y tiene esta forma muy simple que refleja la preocupación de Bobardi por la ergonometría, por la ergonomía. Acá vemos unos bocetos que me parecieron sumamente adorables, eh, repensados un poco desde la silla bowl. En el mismo país, en Brasil, el artista Elio Oiticica, inspirado en la filosofía de la Bauhaus, esta es una serie de pinturas clásicas de mencionar, que son los metaesquemas, que están dialogando directamente con la tradición moderna, principalmente con Mondrian, y con el trabajo con los planos y la composición, investigando las leyes de la Gestalt, ¿sí? Que hablábamos de la Gestalt, que era esta pedagogía psicológica de la figura, que la Bauhaus toma como su eje central, sobre todo al inicio, mediante las cuales también los artistas concretos reflexionaban sobre las relaciones entre la percepción y los esquemas mentales. En este caso, justamente la obra se llama Metaesquema, y son como todos estos cuadrángulos que están dispuestos en ese espacio blanco, que funcionan a veces como figuras, otras como fondo, ligeramente inclinados, distorsionando un poco los ángulos de 90 grados, o algunos como abriéndose un poquito. Y siempre en las obras de Elio y Tizica aparece como un solo color. En este caso el azul, pero pueden encontrar obras en negro, en rojo, en verde, sobre fondos blancos. Pueden estar esos fondos también con color o poseer solamente las líneas del contorno de los cuadrángulos. Y en nuestro país, en la Argentina o en mi país, depende de dónde nos estén escuchando, la actividad de la Bauhaus también tuvo una influencia directa en un grupo de artistas puntualmente liderados por el artista Tomás Maldonado alrededor del año 45, que se inscribe dentro de lo que se denomina el arte concreto. Y Maldonado también se había establecido como profesor en la nueva Bauhaus en Ulm, en Alemania, posterior a la Bauhaus que veíamos recién, pero también hace su experiencia europea en el hueso duro de la post-Bauhaus. Y esta pintura es mi pintura favorita de Tomás Maldonado, que pueden ver en el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, y se llama Composición. Y es una obra que se enmarca en los lineamientos del concretismo internacional. Eh, Tenemos una superficie blanca en la que se van organizando recorridos lineales rectos, distintos, tanto en modulación como en color. Y la obra exalta esa superficie blanca a partir de una tensión que está generada por los distintos elementos que los componen. ¿Cuáles son estos elementos? La línea y el color. ¿Sí? El elemento activo acá es la fragmentación lineal, y es la que va a organizar toda la superficie a través de los fragmentos. Y en esta obra en particular, la potencia que tiene ese fragmento rojo es el sostén absoluto de toda la pintura. O sea, hagan el ejercicio así casero vía Zoom de poner un poco, de tapar con el dedo el rectángulo rojo que está en el medio de la pintura y observen cómo se desarma la tensión y cómo cuando está ese
esa línea roja, la obra está sostenida en esa tensión de color y de vibración, ¿sí? Porque el color es vibración de luz, eh, que aparece acá. Bueno, me encanta esta obra. Y aprovecho para ya este cierre, también en línea con los homenajes, para mencionarles y compartirles estas pinturas del artista argentino Fernando O'Connor. Él es un artista que está actualmente con una muestra de la cual estas 3 pinturas forman parte en Experiencia Living, que es un evento de arquitectura y de diseño que se encuentra actualmente abierto en Retiro, y en el cual Diderot Art es quien provee y realiza la curaduría general de las obras de arte, y van a poder encontrar, si visitan la exhibición, la muestra de Fernando O'Connor curada por Diderot Art, en la cual el artista lo que hace en estas pinturas es rendir homenaje a los arquitectos y a los diseñadores industriales históricos. En este caso vemos un homenaje a Mies van der Rohe en su silla. ¿Se acuerdan que veíamos recién la imagen de él, que era una imagen de la revista Life, como la imagen icónica, así como cuando buscamos Jackson Pollock y vamos a la imagen de la revista Life, la de Mies van der Rohe fue también como el emblema de este personaje revolucionario del arte y el diseño y la arquitectura, y lo que hace O'Connor es retomar esa imagen, exaltar también ahí las cualidades de color desde una pintura muy personal, y muy expresiva, y hacer un diálogo contemporáneo con las experiencias Bauhaus y con las experiencias de diseño y de arquitectura. En la muestra pueden ver también homenajes a Le Corbusier como otro personaje de la arquitectura moderna fundamental, así que si están interesados, interesadas, pueden visitar el espacio de Fernando O'Connor en la muestra de Diderot Art en Experiencia Living. Y para cerrar, quería dejarles esta imagen del ballet triádico, un gran proyecto de Oskar Schlemmer, que tuvo lugar en la primera Bauhaus sobre todo, y que tal vez fuera uno de los ejemplos de esta utopía de la obra de arte total que hablábamos antes, creada por este diseñador y artista, gran artista alemán, en el año 1922. El ballet triádico fue un ballet experimental que exploraba la relación entre el cuerpo humano y la tecnología, y se considera una de las primeras obras de danza moderna. Presentaba a los bailarines, fíjense que eran todos estudiantes de la Bauhaus, que no necesariamente eran bailarines especializados, que tenían esos trajes geométricos y abstractos. El diseño de vestuario también hace una clara referencia a la arquitectura, y que esta indumentaria, este vestuario, limitaba y transformaba a estos personajes a través de la mecánica, eran como seres mecánicos. El escenario de Oskar Schlemmer, pensé que tenía una foto más ahí, era un escenario también muy despojado, muy minimalista, compuesto con formas geométricas y con colores brillantes muy puros, creando como un ambiente futurista y surrealista. Y Perdón, y el ballet tuvo 3 etapas que van un poco desde el humor a la seriedad, ¿sí? La primera representaba a el hombre-mujer en su estado natural, el segundo momento tenía que ver con la máquina, y el tercer momento tenía que ver con la espiritualidad, con el ser espiritual y con la armonía con el universo. Una especie de recorrido integral. Y bueno, ha sido considerada una de las grandes obras maestras de la vanguardia alemana de los años 20, con gran influencia en la danza contemporánea. Tanto los elementos escénicos del cuerpo, el movimiento, el espacio, la luz, los objetos y el vestuario eh, despliegan en ese escenario minimalista todos los recursos y a la vez la síntesis perfecta, casi perfecta. Bueno, si les interesa pueden encontrar infinidad de videos de el ballet triádico por internet para tener ahí un panorama activo y visual de ese ballet. Me parece como un lindo paseo
si tienen interés. Bueno, y así cierro el encuentro de hoy. Les agradezco mucho a todos quienes se sumaron a la charla. La disfruté mucho, espero que ustedes todos también. Así que